soldado entonces allá y con él lo pudimos platicar de las hipotas, porque él tuvo un montón de bichas ahí, ¿va? Y a platicar, mire, a las 12 vengo yo y le hablo al otro, al segundo turno. Y ahí yo me pongo relax, solo me aflojé las botas nomás. He sentado yo, mire, todavía va ahí. Y al otro día había recibido. No, hombre, mire, cuando se oyó un disparo en cada posición, a las meras 12. Tal vez pasaba unos 5, va, 10 minutos, qué sé yo, pero sería lo más, porque entregándole, le acababa yo de entregar a las 12 al otro camarada. Cuando hubo un disparo en cada posición, como el aviso, va, de que. Sí, no, hombre, pero el disparo en cada posición, dijeron con todo, estaban encima ya. No, hombre, mire, y fue en los rafagones, y entonces en los rafagones comienzan con todo, con granadas, y yo no sé realmente, mire, si fue esquirla de granada o porque también la trinchera de piedras donde estaba el soldado, volaron, y fue donde a mí me cayó una aquí, esquirla, y otra aquí, que esa me la sacaron. Me sacaron esta me quedó, era chiquita, pero no, se me deshizo, como que se me deshizo porque me había quedado la chibulita. Entonces esto aquí, no sé, mire, puede verlo ahí. Sí, sí, cuando comenzó lo mero bueno que yo sentí lo caliente, va, la sangre. Fue la gran puchica, camarada, le dije al cabo. Porque según yo me habían pegado un balazo. Por Dios, me cuetearon, dije yo, porque yo sentí lo caliente, va. Pero no sentía más, que me desmayara ni nada, va. Sino que yo, porque a todo esto ya el combate ya, con todo, porque se fueron encima. Y aquella gran gritazón, mire. ¡Ja! Y así cerquita como aquel palo mango. Aquella gran gritazón que decían, ríndanse reclutas, de 6 meses decían, porque ellos tenían todo bien controlado y bien informado. Ríndanse porque nosotros venimos 500 a traerlos vivos y ustedes solo son 35. Pues la viera qué perro, y era la primera vez que le digo que nos enfrentábamos realmente a una. Si le digo, a mí me temblaban las canillas. Sí, yo me puse de una forma nerviosa que antes pues de comenzar, va. Y con, y con esas gritazones de los desgraciados. De que venían 500 decían. Yo no creo que eran 500, pero sí que de 300 nos fallaban. Es que era un almácigo de guerrilleros los que nos fueron encima. Y eso fue de un solo, en todas las posiciones. No, hombre, y comienza que y nos aventaron que el cabo me dijo que era un sietazo, nos aventaron, pero pasó a estrellarse un tapial. Yo no sabía que era RPG-7, él sí sabía porque el cabo como le digo, sí, él era reservista. Porque después que estuvo aquí se fue a reenganchar cuando nosotros causamos alto. Y entonces, y mire, y aquella granada, mire, porque en la trinchera teníamos una fosa como casi como de y estaba la trinchera de piedra, donde estaba tendido el centinela que estaba él disparando, pues, y nosotros nos aventamos a la fosa. Y aquí había como un patiecito, algo así, como es. Y mire, ahí caía, mire, pero una granada tras otra, de esas de M67, una tras otra, mire. ¡Pum! ¡Pum! Y otras que no reventaban, se veían como pedradas, va. Según yo eran pedradas, dije yo, que ya son pedradas para detectar a dónde estamos mero, dónde está mero decía yo. Y bueno, y así pasó, mira. Y aquello, las 2, la 1, las 2, las 3, ya como a las 4 yo me di por vencido. Yo le dije al cabo, no, le dije aquí ya somos ya muertos. Sí, yo en la fosa solo me agaché así. Le dije, Señor, ten misericordia de nosotros porque aquí ya no. Así. Porque aquel combate nutrido usted. Perro, ese combate. Pero son momentos que dice uno, no, de que no hablemos. No, ya no. No, yo no tenía esperanzas yo pensaba en la licencia, decía yo, no volveré a salir con licencia, a disfrutar, decía yo.
Y lo mismo pensábamos todos, porque eso todo el mundo pensaba así en la hora de un combate, ¿no? Mire, Donde quiera que fuera. Y nadie lo asistió con lo que tenía aquí. Nadie lo fue a ver. Nadie porque no me dejó de sangrar. Si eso a mí me llegó a secar y me dejó. Como era de noche no podía tampoco. Es que no fue tan, digamos, tan profundizado, usted me ve. Solo fue como así va. O que viera. Siguió Sí, queriendo ver dónde. sí, que si hubiera sido así, quizás me hubiera incrustado bastante, ¿va? Pero como fue quizás algo así. Y usted siguió viendo. Sí, yo tratando sabía. de defender su vida. En mis 5, pues. Y, pues sí, le digo yo que la suerte que tuvimos también, esa posición, que a la hora de que llegó la ronda, comenzó. Entonces ya no éramos 3, sino que éramos 5. ¿Verdad? El cabo y la ronda, el otro soldado que andaba con él. Esa fue una gran ventaja también en esa posición, sí. ¿Y eso fue en Mazaguat? Sí, Mazaguat. Y entonces, bueno, y aquello le dio las 4 de la mañana. Pero cometió un gran error el cabo que yo no digo. Me dijo a mí, y Sandoval me dijo, estaba la escuela como dediqué a la casa esa, estaba la escuela, una esquina. Me dijo, Sandoval, aquí me dijo, nos van a envolver. Váyase en arrastre y se va a cubrir a la esquina de la escuela. ¿El cabo le digo? Sí. Mire el Recino, le dije, Recino es malo, de apellido. Mire Recino, yo aquí no me voy, aquí no me salgo porque aquí me siento más seguro. Y yo sabía que si caía una granada ahí en la fosa, los íbamos todos, los 4. Eso sí va. Pero ya va que no estaba yo, no había defensa en la esquina de la escuela. Porque como eran lluvias, va de bala. No, y aquí no me muevo, le dije. ¿Y dónde le gana? Pues no usted, pues le digo. Pues sí, y viene y manda a otro soldado humilde, era bien tranquilo. Y le dijo, hey, fulano, vaya usted. Y él hizo caso, mira. Bueno, de buen arrastre, va. Acababa de llegar a la esquina, mira, cuando le cayó el plomazo en la mera boca. Puchica, ay, como estaba cerquita, como que al poste. Puchica, mire, allí dije yo, hombre, los cabos no saben nada. Y mire, entonces, mira, le dijo al que andaba de ronda con él, le dijo, vaya a traer al soldado porque ya le dieron, le dijo. Y entonces dijo que él de arrastre también. Y se lo trajo de arrastre, llegó y se lo trajo de arrastre. Antes, digo, como de que ahí, como de que ahí a ese postecito. 2 metros. Ya para llegar a la fosa, cuando le atraviesan el brazo al babo. Es que lo venía jalando. Sí, le atraviesan el brazo aquí un balazo. Que yo no sé si fue acá 47 o qué, pero la verdad que lo pasaron. ¿Va? Y me dieron mi cabo. Pero como ya estaba cerquita, ¿va? Los jalamos ahí para la fosa. Hombre, mire, y comienza aquel, como le dijera yo, aquella angustia, pues, porque aquel soldado que le cayó el balazo en la boca, hasta uno le daban ganas de llorar, pobrecito. Ese soldado sufrió. Porque cuando vinieron a hacer las 5 de la mañana, y el cabo ya no disparó ni un cartucho, porque lo que hizo fue chinearlo, porque como la fosa había hasta charcos, como ya habían caído unas tormentas, ¿va? Y lo que hizo, mire Sandoval, ustedes vean qué hacen, pero yo lo voy a tener aquí a este soldado. Y quejándose, y el otro también. El que le dieron en la boca no murió. No. Nomás que cuando vino a ser como las 5 de la mañana, sí. Por eso le digo que daba lástima y cólera. Cólera y furia, porque le digo que si uno hubiera agarrado en ese momento un guerrillero vivo, yo lo hago pedazos. Sí, aunque pues sí, uno va, en el momento uno tiene, como uno le injertaban odio, igual que a ellos, le injertaban odio para uno, aunque pues sí, ahora todo eso ya pasó, pues ya. Pero usted hubiera sido ese que estaba ahí sufriendo. Porque a mí me mandó. Y yo no quise. Y entonces y ahí estuvo él chineándolo y el otro ahí solo le amarramos algo en el brazo para que cortarle un poco la fuga pues de sangre. Mire, las 6 de la mañana aquellos desgraciados no se iban.
los guerrilleros encima. Y adentro, ellos andaban adentro ya, como Juan por su ¿En el casa. pueblo? Sí, como Juan por su casa. Y nosotros pensamos que todo el mundo estaba ya muerto pues, de las otras posiciones. Era de abatirse. Sí, fíjese. Pero mire, y fíjese que ya como a las 6:30, algo así, ya como cuando el sol se miraba ya, que ya quería salir, comenzamos a sentir que ya los disparos se iban alejando un poco más, va. Hasta Ya que, menos ya. sí, hasta que fue el último disparo, ahí terminó. Pero casi a las 7 de la mañana, Y ustedes solo habían 5 ahí, 5. pero eran bastantes posiciones. Le digo que eran 10, pero en cada posición habíamos 3 nomás. Ajá. Bueno, 3. Nosotros habíamos 5 porque la casualidad que la ronda llegó el cabo con el otro soldado. allí les agarró a ellos. Allí. Y entonces ahí tuvimos 5 ya no éramos 3. Ajá, y se oían menos los disparos. Sí, sí, así. Cuando hasta que ya no se dio nada. ¿Sabes qué horas eran? Ya como a las 7 de la mañana, más o menos. 6:30, 7. No, hombre, mire, ese combate y hasta aquí yo me admiro. ¿Y fue el primero? Fue el primero. Yo me admiro hasta aquí, por cómo fue que no nos acabaron. Si eran, yo pienso que no, ellos decían 500, pero no eran 500 tal vez, pero no fallaban de 300. ¿Sí? ¿Crees que eran más de 100? Ah, sí, hombre. Ah. Es que eran unas masas que le digo que, Y se oía la gritada. sí, para encima. Y entonces fíjese de que, bueno, después de que terminó todo, va, pasó el cadete. Hey, ¿cómo están aquí, hipote? Ah, no, hombre, aquí tenemos 2 moribundos. Llévenselos para allá, para el puesto mando. Según yo, solamente habían esos 2 heridos, dije yo. Según yo. Va. Bueno, los llevamos. Yo creo que yo me llevé al de aquí y el cabo se llevó al otro chineado, porque el otro pobrecito ese ya iba agonizando. Está bien jodido. Imagínese cómo podía ir. Desde eso fue de las 4 de la mañana. Sufrió. Ese sufrió. Pobrecito, viera. Bueno, llegamos al puesto de mando, va. Según como le digo yo, los 2 heridos que teníamos nosotros. Va. No, hombre, cuando fuimos a ver ahí en la sala, ahí habían como 7 muertos. Y ahí incluido el sargento. Allí. Y allí estaba el que le digo que ese teniente la agarraba de pila. Porque ahí estaba con nosotros, era la segunda sesión. Ahí estaba atendido. Ahí murió, fe. Murió Ahí murió el muchacho. No era normal. Ajá, ahí murió en ese combate. Pues pucha que yo cuando vi los tendidos ahí, ellos están muertos. Sí, por Dios, Yo no creaba. por Dios bendito, dije yo No, mire, entonces. Pues sí. Porque según yo son los heridos que nosotros tuvimos, va. Según yo. Y no. Está viendo, vaya. Otro cipote, pero sí que otro cipote que estaba en otra trinchera, de aquí cerquita de mi lugar. Cipóteme, así el cipóteme. Y vi que el cipote lo balearon, le cruzaron el tobillo. Y vi que ya baleado. Bueno, yo no sé si ya baleado porque fíjese que él está allá. Y una vez me contacté con él y le dije, yo quisiera saber, fíjate, le dije, si ya baleado, hiciste lo que hiciste o antes. Ah, me dijo, para platicar mejor de eso, mejor juntémonos, me dijo, veámonos. Pero nunca nos vimos. Y entonces me quedé con esa duda, va, de que si fue ya baleado o antes. Pero él, ahí donde murió ese que le digo, que lo agarraba a pila ese teniente. Allí con él estaba. El otro, había otro que ese tipo era loco. Ese cuando oía un disparo, se tendía, desocupaba todos los cargadores y desaparecía. Y entonces él se quedó solo, porque como pues sí habían matado a ese muchacho que le digo yo. Y el otro se corrió, se fue, disparó toda la munición y se fue. Hasta otro día apareció. Pues sí, ese camarada que le digo, el hipote de allí. Así que le cayeron. Pero tampoco sé si fueron los 3 de un solo o uno por uno. Pero la verdad que le mató los 3 y les quitó los fusiles. A ese cuando llegó al hospital militar le pusieron las jinetas. Dijeron por el acto heroico que tuvo el comandante de la brigada, le puso la jineta.
Ah, le puso las jinetas no, aquí se las puso, vaya. Y aquí es otra cosa, aquí después. Se la ganó. Sí, por ese acto heroico de que, pues sí, yo no sé, como le digo, no me acuerdo. Si ya Tendría baleado, que contarlos la historia. si ya baleado o antes de balear fue que se echó 3 y les quitó los fusiles. Estamos hablando como de unas 7 horas, más o menos. No, hombre, fue un combate nutrido que, le digo yo, no. A pesar de que era el primer combate recio y yo hasta aquí yo no me explico cómo sobre que no los mataron a todos y que ni los agarraron vivos a nadie y que eran un montón de guerrilleros y eso era un